Hola mis queridos hermanos, saludos de Alemania. Vivimos en tiempos difíciles, vivimos en tiempos complicados y la esperanza que existe para el mundo es la esperanza que está en el Evangelio de Jesucristo. Y digan lo que digan, hagan lo que hagan, pase lo que pase en el mundo, lo que la humanidad necesita sobre todo es realmente la predicación y la enseñanza del Evangelio de Jesucristo, de la gracia, tal como el Nuevo Testamento lo revela. Pero hay muchos que dicen tener la verdad y muchos, digo yo, tienen la buena intención, pero al mismo tiempo también hay mucho error. Y es normal porque sabemos de que Satanás estará haciendo todo lo que esté en su poder con tal de pervertir el Evangelio, con tal de cambiar el Evangelio, con tal de presentar el Evangelio de una forma que ya no es el original. Y en este tiempo estamos viendo de que muchos están hablando en nombre de Cristo, hablando en nombre del Evangelio, pero ¿es el Evangelio realmente lo que predican? Entonces por eso busqué al Señor y Dios me dirigió de que empezar a hablar sobre el libro de Gálatas para ver si podemos aprender algo que nos ayude a orientarnos en este tiempo, porque los tiempos son peligrosos. Y quiero repetir algo que he dicho varias veces, que el trabajo del anticristo y del espíritu del anticristo nunca será establecer la mayor contradicción a lo que es el Evangelio, sino que su truco y su artimaña será presentar lo que parece ser lo más igual al Evangelio, va a crear la mayor similitud al original, pero un poco de levadura leuda toda la masa, dice la Biblia. O sea que un evangelio que esté infiltrado con un poquito de error, con un poquito de mentira, ya no es el evangelio de Jesucristo. No es tan fácil contestar la pregunta ¿qué es el evangelio? Y por eso lo más seguro que podemos hacer es acercarnos a la palabra de Dios. Entonces, leamos Gálatas capítulo 1, empezando en el primer versículo, donde dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, a todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Padre y Dios, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo introduce esta carta a las iglesias de Galacia realmente en el primer versículo ya con algo bastante claro y radical, porque dice: soy apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Quiere decir que el apostolado de Pablo, que no lo recibió de ningún hombre, ni de los apóstoles anteriores, sino directamente de Jesucristo y, como dice él, de Dios el Padre. Es importante eso porque vivimos en un tiempo en que algunos hermanos o organizaciones, por ejemplo, ungen o ordenan apóstoles para el ministerio. Eso no se encuentra en la Biblia. En la Biblia, los apóstoles verdaderos son instalados directa e inmediatamente por Jesucristo. Así fue por los primeros 12. Así fue indirectamente por Matías, quien sustituyó a Judas. Y así fue por realmente Pablo, quien no fue instalado ni establecido como apóstol por ningún ser humano.
Ahora sabemos de que el autonombramiento de apóstoles y de profetas también es un tema muy sensible en el reino de Dios. Mas, sin embargo, en el caso de Pablo vemos de que él de sí mismo dice, y está en la palabra de Dios hoy, de que su apostolado lo recibió directamente de Jesucristo. ¿Por qué es importante eso? Pues en primer lugar es importante porque un verdadero apóstol, quien tiene la responsabilidad realmente de proclamar el Evangelio a todo el mundo, tiene que tener una relación directa con Jesucristo y no una relación indirecta con, por ejemplo, un sistema religioso, un constructo teológico, un seminario teológico, una iglesia con sus doctrinas y Cristo. Muchas veces los que predican el Evangelio tienen una relación con su doctrina, tienen una relación con lo que llaman la sana doctrina y se lo saben todo de memoria, saben el griego y el arameo y el hebreo y todo. Pero lo esencial es, conocen ellos personalmente a Cristo. Pueden ellos decir, yo tuve un encuentro con Jesucristo que realmente donde Jesucristo mismo se manifestó a mi vida. Ahora, cualquiera puede decir que me pasó esto, porque ¿quién lo va a verificar? Pero en el caso de Pablo, cuando vemos su vida, cuando vemos su ministerio, cuando vemos sus cartas, sus epístolas, vemos de que Pablo, la comprobación de tener un apostolado genuino, él dice que eso es el fruto que dejo, eso es el trabajo que dejo. Él habla a las iglesias que fundó, como vosotros sois cartas mías escritas. Entonces, un apóstol puede autonombrarse apóstol si de verdad ha tenido un encuentro tan claro con Cristo que su vida y el fruto de su vida, el resultado de su vida, comprueba y manifiesta y es la evidencia de la genuinidad de su apostolado. Ahora sabemos de que del apóstol Pablo, de que él fue un apóstol quien llegó a tener una influencia mayor casi que todos los demás apóstoles que conocemos en el Nuevo Testamento. Y es muy importante de que nosotros tengamos cuidado. Generalmente los apóstoles que son realmente instalados por Jesucristo son personas quienes no van a estar señalando mucho hacia sí. Ahora en Gálatas, el apóstol Pablo tenía que hacer el punto de decir que yo también soy un apóstol igual como Pedro y Juan y todos los 12. Y si vemos el resto de la epístola, vemos de que hay comparaciones entre su apostolado y el apostolado, por ejemplo, de Pedro. Y por eso Pablo aquí habla de eso. Pero generalmente un verdadero apóstol y también un apóstol moderno en nuestros tiempos no necesita señalar hacia sí mismo, señalar hacia su título, sino que su vida, su ministerio y el fruto que produce va a ser la evidencia de que genuinamente es un apóstol o no. Ahora, nada más para recordar, muchos dicen que para este tiempo ya no existen los apóstoles. Yo personalmente no creo que Jesucristo haya dejado de constituir a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, según Efesios 4:11, porque según Efesios 4:11, estos son los dones del Cristo resucitado a la iglesia y Él mismo es quien decide quién es constituido apóstol. Ahora los apóstoles constituidos en Efesios 4:11
del Cristo resucitado no pueden ser los mismos apóstoles mencionados en Efesios 2:20, donde dice que todo lo que tenemos está en el fundamento de los apóstoles y profetas. Allá está hablando de los primeros apóstoles y de los profetas del Antiguo Testamento. Pero ellos fueron instalados por Cristo en vida. Pero los apóstoles modernos que deben existir hasta el día de hoy, porque la iglesia y el mundo necesita apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros hasta el día de hoy, esos son instituidos, son constituidos por el Cristo resucitado, quien soberanamente establece, constituye a algunos apóstoles y los otros 4 ministerios. Necesitamos apóstoles hasta que venga Jesucristo, no en el sentido de los primeros 12, porque ellos tenían un papel distinto y muy único. Pero como hay otros apóstoles mencionados en el Nuevo Testamento, podemos concluir de que el apostolado es algo que la iglesia necesita hasta el día de hoy. Porque el apóstol siempre, y con eso concluyo este punto, el apóstol va a ser una persona quien ha tenido un encuentro fundamental, fuerte, grande, existencial, un encuentro con el Cristo resucitado tan vivo y tan claro, de que realmente en esa relación con el Cristo se basa realmente su apostolado y también la autoridad y el que ejercerá y también el fruto que producirá. Vemos aquí en este primer saludo de los primeros 5 versículos de Gálatas de que hay un énfasis claro sobre Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor porque Él se entregó a sí mismo por nosotros. Él pagó por nuestros pecados y Él ha venido para librarnos de este siglo presente según la voluntad de Dios el Padre. O sea que el apóstol Pablo empieza ya indicando qué es el Evangelio. El Evangelio no es el mensaje de que tengamos una vida mejor y que tengamos todo lo arreglado y que tengamos todo lo mejor y que todos nuestros problemas sean resueltos y todas nuestras enfermedades sanadas y todos nuestros problemas económicos que encuentre una solución favorable. No. Pablo dice que una de las esencias del Evangelio es de que Jesucristo vino a librarnos de este siglo presente y de este siglo malo. ¿Qué tiene de malo este siglo? ¿Qué es el siglo? El siglo se refiere al tiempo en que estamos viviendo nosotros hasta el día de hoy. Y el siglo en la determinación de la Biblia es un siglo malo. Este tiempo es anormal. Y no deberíamos nunca en nuestro corazón considerar la vida, la que tenemos ahorita, como la última realidad, como la última satisfacción, como la última y máxima bendición. Podemos en esta vida sufrir y podemos ser ricos y millonarios. Las dos cosas son posibles. Pablo en Filipenses dice, yo sé cómo vivir como rico, yo sé cómo vivir como pobre. Entonces Pablo como apóstol entendió de que lo que me pasa en esta vida es secundaria. Lo importante es comprender de que Jesucristo me vino a librar de este siglo, me vino a librar por su sangre de seguir persiguiendo los valores de este siglo, los valores falsos de la humanidad. La humanidad solo piensa, la humanidad perdida, pues solo piensa en la satisfacción de sus necesidades y de sus gustos y también en sus lujurias y en sus pecados. Pero el cristiano, uno que realmente ha nacido de nuevo, sabe realmente colocar en cuál tiempo está viviendo. Esta no es la voluntad de Dios última para nuestras vidas. Y lo que podemos experimentar aquí, aunque sea muy bueno, ni se puede comparar
con las cosas buenas y gloriosas que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Y entonces el evangelio que predica el apóstol Pablo por revelación que recibió de Jesucristo es un evangelio que siempre nos recordará: vivimos en un tiempo malo y Jesucristo vino a librarnos de este tiempo malo y no a instalarnos en este tiempo malo, no a confirmarnos en este tiempo malo, sino a librarnos de este tiempo malo, porque esta es la voluntad de Dios el Padre. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El mundo puede y va a tratar de contagiarnos, incluso en la iglesia, con valores erróneos en cuanto a economía, en cuanto a felicidad y todas estas cosas, pero tenemos que guardarnos. Lo importante es lo que quiere Dios. Si decimos que a Dios sea la gloria por los siglos de los siglos, amén, tenemos que recordar lo que significa la palabra gloria. La palabra gloria viene del concepto hebreo donde la palabra gloria se llama kabot, y kabot significa en hebreo nada más algo de peso. Quiere decir, gloria es una metáfora para decir peso, importancia. Si decimos que a Dios sea la gloria, estamos diciendo que Dios sea, con lo que es su voluntad, lo más importante y lo que más peso tenga en nuestra vida que sobre cualquier otra cosa que exista en nuestra vida, incluyendo nuestras necesidades, nuestros deseos y anhelos. La voluntad de Dios, eso debe ser lo que debe tener más peso en nuestro pensar, en nuestro corazón, en nuestros sentimientos y por supuesto en nuestras decisiones. Entonces, tomemos a pecho los consejos de los primeros versículos de Gálatas. Es Dios y su voluntad lo más importante para mi vida. ¿Vivo yo en la conciencia de que Jesús y Cristo vino a librarme de este siglo malo? ¿O estoy buscando cómo arreglármelo de la mejor manera en este siglo malo? Esas son decisiones que cada quien puede tomar en su corazón, y que Dios nos dé toda la gracia y la paz necesaria para tomar estas decisiones, porque son importantes. Otro día seguimos con Gálatas. Bendiciones a todos los lugares donde me estéis viendo. Y por favor, ¿por qué no me dejan una nota? Yo te sigo desde el país donde me estés siguiendo para tener una idea hasta dónde estamos llegando. Bendiciones.